Está bien, licenciada. Entonces, el ejercicio que está puesto en... Ahora es el 2, ¿no es cierto? en Este ejercicio 2, ya, ustedes ya lo tienen que lo tienen que analizar, revisar, interpretar y es lo mismo, hacer una determinación del impuesto, ya, y esto es hasta el viernes. Ya no tiene un plazo de entrega porque el viernes vamos a analizar todas las características que hacen a las operaciones que están ahí. No son muchas, pero dan lugar efectivamente a que se aplique mucha de la interpretación de la norma, que es la primera parte que ustedes tienen como control de lectura. Aquí está bien, Lic. Muchas gracias por la aclaración. A ti es, Enk. ¿Algún otro comentario, consulta, chicos? Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas Justamente tardes, yo Enk. tengo el mismo problema. Después de retiro y adición ya ajustamos las materias establecidas y es mi primera clase, entonces ver la posibilidad de retomar, no sé si se podría la información o las tareas también, como dijo mi compañera. Ustedes, como les digo, retomen, o sea, tomen el ejercicio, ya analícenlo, hagan su propia determinación. Nosotros con el resto de sus compañeros ya hemos hecho una determinación, hemos hecho un análisis de lo que hubiera sido la aplicación de las normas, la interpretación de las normas y la aplicación al caso práctico, ¿no? Y la conclusión más importante ha sido que dentro de la compensación que tenemos del IVA, ya, que es una compensación directa entre débitos y créditos, hemos visto que no siempre, sí, no siempre las empresas tienen lo que llamamos el 100% de sus operaciones grabadas. Sí, hemos concluido que cuando yo hago el análisis de operaciones dentro de una institución, dentro de una empresa, tengo que analizar línea por línea, no solo los estados financieros, conocer el área del negocio. Entonces, dentro de lo que es la conclusión del área de negocios, entonces determino si tributariamente existe o no existe un impuesto que graba esos ingresos. Y dentro de ello nos hemos ido a tropezar, hemos hecho un análisis interesante de lo que es el artículo 8, tanto de la ley como del decreto supremo reglamentario. Y ahí hemos concluido que efectivamente lo que corresponde aplicar cuando existen operaciones grabadas y no grabadas es lo que conocemos como el cálculo del crédito fiscal proporcional. ¿Sí? Creo que ha sido lo esencial del ejercicio. Ya, y ustedes lo pueden ver, lo pueden resolver. Vamos a ver, voy a tomar nota aquí en la agenda. Cómo podemos nivelar esto, tal vez con una práctica adicional que vayan a hacer ustedes por este tema de el retiro de adición de materias, ¿ya? Estoy tomando nota. Gracias, licenciada. Y respecto a lo que hay que leer, ¿es solo la ley del IVA o qué es lo que hay que leer? La tarea ya desde un inicio es que avancen con la lectura del Código Tributario y la ley 843, artículos del 1 al 18 mínimamente. Revisen hasta el 20, uno está derogado ahí entre medio. El 19 ya entra con el IVA, entonces hagan hasta el 18. Y la anterior clase ya habíamos acordado que van a revisar también lo que es el decreto reglamentario, el 21530. Estamos avanzando paralelamente, que es lo que hemos acordado. Vamos a ir viendo doctrina, que es la parte que avanzamos por lo general los martes, y esa doctrina la vamos a ir aplicando en casos prácticos que hacen a la interpretación de la norma, a lo que es el sistema tributario. ¿Ya? Ahora, van a tener ustedes otros casos que les dije recién voy a sortear, ¿sí? Porque todavía está en etapa de retiro y edición, justamente lo que te ha sucedido. Entonces, por ahora somos como 190 en el aula y entonces, por ahora, 19 casos que se los voy a dar y esos casos y vamos a ver cómo los van a resolver en grupo. También yo no creo que el tiempo nos dé lo suficiente como para que puedan hacer la exposición de los 19 grupos. Somos demasiados.
Entonces, estoy replanteando cómo vamos a hacer el desarrollo del trabajo. Posiblemente sean exposiciones breves en cuanto a normativa aplicable, en cuanto a conclusiones y recomendaciones de solución de casos, ¿ya? Y los trabajos posiblemente me los entreguen impresos. Entonces, eso lo estoy analizando. Habíamos quedado con Camilita que jueves o viernes vamos a reunirnos para hacer el sorteo que les va a tocar y las fechas en que van a tener que hacer la presentación. Gracias, Liz. Ok, gracias a ti. Los escucho, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta dentro de nuestros primeros 15 minutos? Lic, disculpe otra vez la molestia. Acerca del control de lectura, lo vamos a dar, ¿cuándo lo vamos a dar, Lic? Esa es mi pregunta. En realidad, para mí los controles de lectura pueden ser teóricos como pueden ser prácticos. Entonces, Ok. el ejercicio de la anterior clase era un control de lectura. La determinación del IVA era un control de lectura. Ah, ya. Ah, ya. ¿Sí? Ahora sí entiendo. Vamos a tener Gracias. los dos tipos de control. Es decir, tú lees y puedo preguntarte y decirte, no me gusta que sean memoriones, es decir, ¿qué dice el artículo tanto? ¿No? Entonces, puede ser una pregunta que diga, en caso de que una empresa tenga saldos de este tipo, ¿qué ocurrirá con este tributo para el siguiente mes? ¿No? Así tipo teórico, o que diga, según el código tributario, cómo se determina la deuda tributaria, ¿ya? Entonces, tú puedes poner ahí la fórmula nada más. O, te digo ejercicios, es decir, una empresa que ha dejado de pagar su tributo en el mes tanto, tendría que pagar qué. Entonces tú harás tu cálculo de lo que corresponde a la deuda tributaria, ahí irás a ver cuál es la tasa de interés que corresponde, cuál es la UFB vigente a la fecha en el plazo en que se vencía, ¿me entiendes? Entonces los controles de lectura pueden ser teóricos como prácticos. Gracias, Lic. Gracias. A ti las gracias. Ok. Fernando Rivas. Fernando Rivas, habilita el micrófono, por favor. Buenas tardes, licenciada. ¿Puede escucharme? Sí, perfectamente, Fernando. Fernando, ¿tú nos podrías hacer un resumen de esta última parte o si prefieres de todo esta diapositiva relacionada al poder tributario y la competencia tributaria, por favor? Licenciada, disculpe, al igual que el caso de mis compañeros, el día viernes me tocó a mí el retiro y adición de materias y bueno, al principio no estaba habilitada la materia, pero afortunadamente en el retiro sí se pudo habilitar y esta sería mi primera clase, licenciada, con usted. Ok, perfecto. ¿Alguien de los que estaba presente se anima, chicos? Rodrigo, Sí, ¿me escucha? sí, escucho perfectamente. Ya, bueno, Lo siento, ya desde la anterior clase, ¿no? Te tengo. sí, Perdón, y gracias, Rodrigo. bueno, poder tributario es la facultad del Estado, ¿no? Para exigir, Ujú. pedir, tipificar y regular. Y también el poder tributario es abstracto, es decir, que no se puede tocar, es permanente, que siempre está, no se puede renunciar al poder tributario y es indelegable. Eso sí, Tranquilo, no me acuerdo tranquilo. mucho. No, sí, Espera, Rodrigo. Espera, Rodrigo. sí, ¿Ya? Esto va a ser un premio para ti, ¿ok? Así ok. que esta es una pregunta de examen. Así que ve lento. Ajá. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las facultades del Estado? Entonces, vamos, exigir Exigir tributos, el pago de los tributos, ¿no es cierto? El cumplimiento de todo lo que hace a las obligaciones formales y el pago del tributo. Cuando hablamos de obligaciones formales, por eso es que tú debes escuchar lo que dice, te va a cobrar una multa por incumplimiento de deber formal, ¿sí? No enviaste libros, no llenaste el formulario como debería ser, no importa que mandaste el formulario,
pero basta con que te hayas equivocado un numerito en el formulario, incumplimiento de deber formal. ¿Ve? Entonces, exigir. Continúa. Conferir también. Eso de conferir creo que si no estoy mal, creo que es de dar las leyes, algo así, podría ser. No. Dice exigir, Sí, Rodri. Exigir. O sea, yo soy el Estado, tengo una ley, o sea, lo creo la ley a través hemos hecho del poder. legislativo. Muy bien. Entonces creamos el impuesto. Ahora, una vez que hemos creado el impuesto, yo le puedo exigir a este señor, a este sujeto pasivo, que realice ciertas operaciones que pague el impuesto, ¿no es cierto? Ahora dice, conferir. Cuando estamos hablando de esa facultad que tiene el Estado de conferir, quiere decir que al momento de crear la ley, ¿ya? Este Estado lo que va a hacer es decir, ok, tú tienes que pagar impuestos, ¿sí? Dentro de todo este ámbito, a ver, te quiero dar un ejemplo. El IUE, por ejemplo, ¿sí? Dice, todos los organismos internacionales, ¿ya? A los que tú pagues al exterior están sujetos a impuestos sobre las utilidades de beneficiarios del exterior. Sin embargo, dice, si son organismos internacionales reconocidos por el Estado boliviano a través de convenios o una ley en particular, esos intereses que tú le puedas pagar a ese tipo de organismos están exentos, o sea, están disculpados de pagar. Entonces, cuando hablamos de conferir, cuando hablamos de este concepto conferir, nos estamos refiriendo a que el Estado, a través de la ley, puede, si tú quieres verle así, a ver, voy a encontrar una palabra. ah, Atribuir, tal vez, Lick. es, podría ser atribuir, yo diría eximir, conferir, está bien, utilizo tu palabra conferir, beneficios, esa era la palabra, beneficios tributarios. Entonces, no es que le caigas bien, sino que hace un análisis económico-financiero de ciertos hechos y actividades que sean buenos para el pueblo. Y entonces, por ejemplo, nos hemos tropezado analizando la anterior clase, recuerdan, decíamos los intereses, por ejemplo, ¿sí? Los bancos te prestan plata. Al Estado le interesa que la gente acceda a esos créditos. Entonces el Estado dice, si tú te prestas plata de una entidad financiera que esté legalmente regulada, ¿sí? Esos intereses no tienen IVA. Entonces, como no tienen IVA, el banco te va a cobrar únicamente tu tasa de interés. Entonces, esa es la palabra. Muchísimas gracias, Esdenka. Ok. ¿Ya? Ahora, tipificar. Vamos, Rodri. Tipificar. Más o menos me acuerdo de tipificar. Bueno, del otro de conferir es dar, ¿no? Beneficios a lo que decía usted. Sí. Más o menos, ¿verdad? Sí. Y el otro sería organizar. Bueno, lo entendería más o menos así. Rodrigo, he visto que el anterior mes te has olvidado mandar el formulario. Como te has olvidado mandar el formulario, siento mucho, te voy a dar un pequeño castiguito, ¿sí? Entonces yo emito una norma para castigar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tipificando, estoy clasificando, te estoy avisando, ¿ok? ¿Cuáles son los ilícitos? ¿Cuáles son aquellos apartados de la ley que estás cometiendo? Y también te estoy avisando cómo te voy a castigar. Entonces, Rodrigo, tipificar sería, Rodrigo, Sí, sí. te he dicho que no salgas este fin de semana, ¿sí? Saliste a bailar, ¿ok? Si sales a bailar sin que yo te dé permiso, te quedas sin mesada, te quedas sin salir el resto del mes, ¿sí? Entonces te estoy avisando qué va a suceder si no cumples con lo que dice la ley. Ahí. ¿Mm? Ok. Tipificar. Tipificar, castigar o prohibir, ¿no? Sería. Yo no usaría castigar, porque la realidad es que nuestro estado ya está bastante criticado porque todo el mundo dice que es un estado castigador, ¿no? Hace como 5 años ha venido un estudio
europeo que ha hecho un análisis y, bueno, sí nos ha clasificado y ha hecho que nuestro estado es un estado castigador, o sea, que nos castiga por todo, ¿sí? Te equivocas un numerito, castigo. No presentaste, castigo. El sistema de impuestos está mal, pero tú intentas y no va, castigo. Entonces dice, el estado boliviano lamentablemente se caracteriza por ser un estado castigador. Entonces, hasta este momento, digamos que no sabemos qué es castigador, solamente que tipifica, ¿sí? Me dice cuándo me voy a portar mal y qué me va a hacer si me porto mal. Haces un TikTok, entonces te castigo. Bueno, No, después has visto que si no, me castigan, peor. sí, TikTok, no seas TikTok. No te impuestos. sí. Ok, Bueno, otra facultad del Estado que sea regular, bueno, esto ya sería regular, controlar, en sí, más que todo tiene que ver con eso, ¿no? Más que todo, creo que si no me equivoco, tiene que ver con entidades como la Contraloría, ¿no? Podría ser. tiene que ver con el tema de tipificar también. Es para regular las sanciones. Ah, Por ejemplo, el Código Tributario te dice cuándo se trata de una evasión, te va a decir cuándo es ilícito, te va a decir cuándo es una contravención, cuánto hay defraudación, te dice cuándo hay contrabando, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de contrabando te va a establecer que tienes una pena hasta de cárcel, ¿ya? Entonces a eso se refiere, regular, poquito de la mano con tipificar. ok. De esto sí me acuerdo, ¿no? Del poder tributario, que es abstracto, que no se puede tocar, que Exacto. también es permanente, que siempre está por la ley, ¿no? En el tiempo. Es Eso sí, decir, nace y muere con el Estado. sí, exacto. Y es denunciable que nunca vas a denunciar a pedir lo que... Esa parte no sé si sería bueno decir a pedir los tributos. Sí, no puedes renunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú que eres parte del pueblo, que eres parte de la población, has acudido a las votaciones y has elegido unos representantes, ¿no? Y esos representantes que tú has elegido tienen, estamos viendo, este poder innato que le estás dando, ¿sí? Un poder de fuerza, porque este poder tributario es coercitivo. No es, por favorcito, págame impuestos, no, es coercitivo. Entonces, tú le has dado esa facultad de que por fuerza cobra, ¿ya? Entonces, cuando tú le das esa facultad, el Estado no puede agarrar y decir, me han dado la facultad de cobrar impuestos, pero no quiero. Es decir, no voy a cobrar impuestos. No va a haber nada de impuestos. Ok, demuéstrame que no necesitamos vivir de los impuestos. Demuéstrame que todos dentro de la población tienen la distribución equitativa, que no hay gente necesitada. Demuéstrame que puedes tú solo con, digamos, préstamos del exterior, con donaciones, puedes financiar todo lo que es construcción de escuelas, construcción de universidades públicas. Demuéstrame, ¿sí? Entonces, llega un momento en que ningún estado lo puede hacer, por eso existen universidades y colegios privados. Entonces, si tú me demuestras que con los otros ingresos que posee, puede ser que tengamos un ingreso per cápita, pues tan maravilloso que no necesito impuestos. Entonces, tú dices, ¿hasta qué punto el Estado puede agarrar y decir, no quiero ese poder? No, puedes dejar de utilizarlo, pero no puedes renunciar a tenerlo. Bueno, ¿Entiendes? sí, sí. Adelante. Y el último poder tributario que sería indelegable, que no le puede delegar a nadie, ¿no? Que solo tiene que ser central. Exacto. El poder tributario. Sí. Perfecto, Rodrigo. Que es muy diferente a la competencia tributaria. ¿Qué es la competencia tributaria? Esa parte, si no me equivoco, es interpretar las leyes, es recaudar los tributos y fiscalizar, que sería eh, ver que todo esté bien, que no haya ilícitos y defraudaciones, creo que era. Sí, mucha razón. La competencia tributaria que tiene el Estado, ¿ya? Se refiere a esa capacidad que tiene el Estado
El Estado estamos hablando, no estamos hablando en este momento de una institución como tal. Como tú dices, de interpretar las normas, ¿ya? Y en este punto cabe recalcar o aclarar que la interpretación puede ser hecha no únicamente por el sujeto activo, que es el Estado. La interpretación, como vamos a ver a continuación, puede ser realizada también por el sujeto pasivo, ¿ya? Luego, indudablemente la competencia del Estado es recaudar, es cobrar, ¿sí? Es solicitar que se le pague el debido impuesto tal cual la ley está formando. Si tienes una capacidad económica contributiva, que es el concepto que hablamos, ¿recuerdas la anterior clase? Entonces tú estás demostrado que tienes esa capacidad de contribuir con el Estado, entonces el Estado tiene toda la competencia, tiene todo el derecho de pedirte que le pagues. Las formas de recaudar son las que vaya estableciendo las resoluciones administrativas, ¿ya? Y lo último, ¿sí? Fiscalizar. La fiscalización está referida a la revisión que va a hacer el Estado para determinar si tu actuación es correcta o es incorrecta. Si cuidado que existen diferencias en los términos. Si la determinación, la liquidación y el pago del tributo ha sido correcto, ¿ya? Y en este caso, sí, vamos a ver la posibilidad de que nosotros conozcamos que existen diferentes tipos de fiscalización, ¿no? Indudablemente una fiscalización primaria, que es cuando te llega una notificación para avisarte que te van a fiscalizar determinada operación o determinado impuesto, luego puede dar lugar a una revisión mayor, que es lo que llamamos una fiscalización integral. ¿Ya? Entonces, en conclusión, ¿qué sucede? La competencia tributaria, chicos, la competencia tributaria, ¿sí?, puede ser transferida. ¿A quiénes? Puede ser transferida a otros entes públicos o privados. ¿Ya? Está, por ejemplo, en la recaudación, ¿sí? ¿Cuáles son los entes privados que se encargan de recaudar? Impuestos nacionales, licenciada. Impuestos nacionales es una entidad, pero del Estado, es público. Pero igual, le ha sido transferida esa tarea, ¿sí? Pero otra entidad que está ahora a cargo sí o sí, porque se le ha quitado mucho a los bancos privados. Antes todos los bancos privados aceptaban el pago de impuestos, ¿sí? Ahora solo hay un banco. ¿Cuál es? El Banco Unión. El Banco Unión. El Banco Unión. ¿Sí? Entonces, el Banco Unión está encargado de recaudar. Por lo tanto, la competencia tributaria que está acá puede ser transferida a cualquier ente paraestatal o cualquier ente privado, ¿ya? Pero el poder tributario jamás, jamás, ese no puede ser delegado de ninguna manera. Solo el Estado puede hacer uso de ese poder tributario. ¿Preguntas, comentarios? Ok, pasemos. Ok, fíjense, vamos a ver, perdón, voy a volver. Dice, interpretar, una competencia, ¿sí?, del Estado que es interpretar. Ok, ¿qué es lo que quiero interpretar? Cuando yo le hago una lectura de la norma tributaria, que ahora tienen, chicos, vamos a cerrar como hemos quedado el curso. Un segundito, por favor. Y ya estamos más de 12:15, ¿no? Ya, ahora sí, muy bien. Entonces, la interpretación dentro de la competencia, ya les decía, puede ser, ¿no es cierto?, realizada tanto por el Estado mismo, a través indudablemente de sus instituciones, como puede ser realizado por el sujeto pasivo, aquel que está obligado a cumplir con la obligación tributaria. La interpretación va a partir de qué hecho. Yo tengo una operación, yo estoy realizando una actividad, ¿sí? Analizo la actividad que yo puedo estar realizando como sujeto pasivo o como una persona natural, una persona activa. Resulta que cuando yo analizo esa operación que voy a realizar, me acuerdo y digo, oh, tengo posiblemente que pagar impuestos. Si tengo que pagar impuestos,
tengo que concluir qué impuestos me corresponden. Y en ese caso lo que voy a hacer es sí o sí leer la norma, tratar de comprender el sentido que tiene la norma, ¿sí? ¿Qué quiere decir la norma? ¿Sí? ¿Qué me está avisando? ¿Cuál es la operación grabada? ¿Cuál es el hecho, el presupuesto de hecho que está analizando, que considera que da lugar a que el Estado me haya clasificado como un potencial, ¿sí?, que tiene capacidad contributiva? Uno. Dos, alcance, es decir, ¿me alcanza a mí? ¿Alcanza a mi familia? Si yo no puedo pagar, ¿hasta quién puede llegar el Estado? ¿Quiénes podrán ser los responsables de pagar ese impuesto? ¿Sí? Luego, esta interpretación me dirá el contenido de los hechos. O sea, la norma podrá prever todas las actividades que yo estoy pensando realizar, porque cada actividad es un mundo. Posiblemente no. Y yo les digo, en la mayoría de los casos es imposible. Por eso es que existimos los tributaristas, porque si la norma fuera totalmente clara y contuviera todos los hechos presupuestos, no tendrían la necesidad de existir la interpretación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo, ¿sí?, la definición de la actividad, y esa actividad da lugar a que yo defina que tengo un problema que tengo que resolver desde el punto de vista tributario, ¿ya? Me voy un poquito a lo que dice, dame un segundito, a lo que dice, voy a achicarlo porque es más bonito así, ¿ya? Me voy a definir que existen dos modalidades, ¿ya? De principio existen dos modalidades de interpretación de la norma tributaria. Se los he puesto juntos para que vean. Indubio pro fisco y el indubio contra fisco. Creo que está un poquitito fácil de comprender. Indubio pro fisco quiere decir que yo hago, ¿sí?, una interpretación de la norma, leo la norma, concluyo qué es lo que yo considero que la norma quiso decir, ¿ya? Y velo porque esa mi conclusión, ¿sí?, satisfaga al fisco. Es decir, que yo quiero que el fisco se sienta satisfecho, más allá de que vaya en contra mía. Y el indubio contra fisco, chicos, es lo contrario. Es decir, yo leo la norma, saco mis conclusiones relacionadas a esta actividad en particular, ¿sí? Y lo que hago es decir, mis conclusiones, ¿sí?, mis conclusiones están beneficiando de alguna manera al fisco. Pero yo creo que hay otra manera totalmente legal en la cual no beneficio al fisco, ¿ya? Pero tampoco me perjudico. No sé si queda claro, alguien quiere hacer uso de la palabra y se le ocurre un ejemplo, o yo me voy con el ejemplo. Analícenlo un poquito, piensen a ver qué sucede. Algunos están trabajando, ¿verdad, chicos? Entonces, si han tenido algún caso y quieran ustedes decir, bueno, ¿qué pasa en este caso en el cual yo creo que hay la posibilidad de aplicar una modalidad de indubio contra fisco, por ejemplo? Me estoy tratando de acordar algunos nombrecitos de la anterior clase. Javier, ¿puede ser? Sí, licenciada. Hola, Eh, Javi, ¿cómo estás? la verdad es que no se me ocurre nada. Estoy pensando, pero ahorita no se me ocurre algo por así concreto para dar ese ejemplo. ¿Te animas a ayudarme? Sí, licenciada. Ok, yo te doy un ejemplo. Ah, ¿tú trabajas, Javi? No, todavía no trabajo. Ok, entonces, pero acuérdate un poquito de contabilidad, ¿sí? Cuando tú contratas un alquiler, ¿sí?
contratas un alquiler de un inmueble para que funcione como tu oficina. ¿Ya? El propietario del inmueble te dice que no tiene recibo de alquiler, ¿ya? Y tú necesitas esa oficinita, ¿ok? Haces el contrato, estás utilizando la oficina, ¿ya? Cuando tú le pagas mensualmente el canon de alquiler, ¿sí? Tributariamente, ¿qué tienes que hacer? Porque no te va a dar factura. Si le hago una retención. ¿De cuánto? Mm, si mal no recuerdo, era 12.5, no, 14.5, algo por ahí, no me acuerdo. Uy, ¿qué pasó? No Chicos, ¿no recuerdo se mucho. recuerdan? Ayudemos a Javi. En un caso de servicio, licenciado es 15.5, 12.5 del IUE y 3% del IT. Estamos hablando, está muy bien, está muy bien. Gracias por la participación, está muy bien. ¿Es de Enca, era? Silic. Es de Enca, muy bien. Cuando se trata de servicios, muy bien. Y en este caso estamos hablando de alquileres. Si ese señor hubiera tenido factura, chicos, indudablemente ustedes tenían el recibo, tomaban el crédito fiscal. Y el dueño de la casa, chicos, una vez que emite factura, indudablemente mes tras mes tiene que declarar el IVA, tiene que pagar el IT y trimestralmente tiene que pagar el RC-IVA. Los alquileres, chicos, están alcanzados por RC-IVA, no por IUE, específicamente por la norma. Entonces, este es un claro ejemplo, ¿ya? Uno puede agarrar y decir, yo retuve el 12,5 más el 3, es decir, retuve 15,5%. Viene el fisco, me revisa y me dice, te equivocaste. La norma dice específicamente que para alquileres tú tenías que haber retenido el 16%. Hayas actuado totalmente en una interpretación indubio. Vamos, chicos, participen. Mi interpretación ha sido un indubio. Ha sido contra fisco, licenciado. Contra fisco, totalmente. ¿Sí? Entonces lo he perjudicado en un 0,5%. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense este otro caso. Me equivoqué. No era pago de alquileres. Como dice Zenka, sí, yo he contratado un profesional independiente, he contratado un administrador de empresas que me ha hecho un estudio de mercado. ¿Sí? Me equivoqué y le retuve 13% más 3, 16. Entonces, he hecho una interpretación indubio pro fisco. Ahí tenemos un problema. En los hechos tenemos un problema. Porque ustedes pueden explicarle al Estado y decirle, ¿sabe qué, señor? Yo tenía que haberle pagado 15,5, pero he hecho una interpretación pro fisco, es decir, le he pagado 16%. Usted ha recibido más de lo que debería recibir, porque me equivoqué en la interpretación. ¿Ya? Em, Hay una frase que no me gusta usarla y que no se las aconsejo, pero que sí se usa en el país y se aplica lamentablemente. Quien paga mal, paga dos veces. Y entonces, bajo el hecho de que no aplicamos lo que es la doctrina tributaria en Bolivia, el Estado dice, no me interesa que me hayas pagado el 16%, para mí lo hiciste mal, ¿sí? Entonces, vuélveme a pagar. Y eso viola una regla doctrinal que dice que yo jamás debería pagar impuesto sobre impuesto. ¿Se viola la doctrina tributaria? Sí se viola. ¿Ya? Entonces, hay algunos casos excepcionales, chicos, que les puedo decir que sí hemos ganado ante la autoridad tributaria haciendo justamente eso. Decir, señor, mire la cantidad que ha recibido, mire la cantidad que le tenía que pagar, no me puede cobrar dos veces por el mismo acto. ¿Ya? Entonces, pero eso va a dar lugar a que tengan que contratar especialistas que les hagan la defensa. ¿Comentarios, chicos? ¿Los escucho? ¿O otro ejemplo que quisieran revisar? La interpretación, chicos, de la norma
es bastante difícil, bastante. Ustedes han debido ver en esta primera parte que han estado leyendo. Leemos una línea de cualquier norma y en esa línea vamos a tropezar con palabras que no conocemos, ¿sí? Entonces, darle el sentido, darle una interpretación, averiguar qué quiere decir, averiguar cuál es el alcance de esa palabra, ¿sí? Porque no va a ser el mismo alcance que tenga una definición en un diccionario administrativo o un diccionario, puede ser diccionario laboral o un diccionario de otro tipo, ¿ok? Entonces tiene que ser específicamente tributario. Ahora los diccionarios tributarios pues tienen conceptos que si bien son consensuados, muchas veces no se adecuan a la realidad de los países. Entonces, la interpretación de parte de ustedes tiene que ser una interpretación totalmente racional y dentro del marco más que de las modalidades, chicos, tiene que ser dentro de los métodos. Porque esto de los métodos sí está recopilado, está incluido, sobre todo 2 de ellos, en lo que es el Código Tributario. ¿Ya? Entonces, yo quiero interpretar una norma. Quiero averiguar qué sentido, en qué pensó el legislador cuando emitió esta norma. Como yo quiero interpretar la ley y interpretar la ley es un problema de por sí, ¿sí? Yo tengo que definir cuál es ese problema y cómo voy a aplicar esa definición de mi interpretación, ¿sí? Al hecho, a la actividad que estoy definiendo. En realidad, la interpretación de la ley es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Se requiere que antes de establecer la naturaleza de los hechos económicos, ¿sí? Yo tengo que ver si estos hechos económicos se encuentran dentro de la hipótesis establecida por la ley como un hecho grabado o no grabado. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a entender el sentido y alcance de la ley. Vamos a interpretarla. ¿Cómo lo hago? Y entonces el primer método de interpretación, ¿sí? El que siempre guía primero mi lectura es el literal. ¿Qué se les ocurre? Yo voy a hacer una lectura cuando decimos, haz una lectura literal de la norma. Licenciada, podría ser que interpretemos a la ley tal cual está escrito. Si bien a veces puede ser que se omitan detalles bien específicos, pero nosotros solo vamos a interpretar solamente lo tal cual está Lo que dice. escrito. Muy bien. Muchas gracias, Elvis. Tal cual, tal cual. O sea, yo estoy frente a un método literal. Digo, a ver, ¿sí? Voy a agarrar la ley 843, digo, artículo 1. Créase en el territorio nacional un impuesto al valor agregado. Entonces digo, se está creando un impuesto al valor agregado. Es lo que dice. ¿Qué tengo que interpretar? Que se está creando, es un nuevo impuesto y es el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Entonces, el método por excelencia, chicos, consiste, este método literal, ¿ya? Consiste, ¿ya? En interpretar la ley tal y como está escrito. ¿Sí? No tengo que hacer mayores investigaciones, no tengo que hacer más evaluaciones, está escrita de esta manera. ¿Sí? Ahora, desventaja. La desventaja más grande es que es útil únicamente cuando, Elvis. Como estaba diciendo, se puede omitir detalles, entonces puede Mm. ser que no sea específico. Exacto. Entonces, la gran desventaja de este método literal, que está acá, es de que va a ser útil solo cuando la norma es totalmente clara, ¿sí? No es una utopía. Entonces, si me dice todo claramente, yo lo leo y puedo aplicar esa normativa al problema, al caso que estoy analizando, ¿sí?
Hago la lectura literal y la solución a mi problema está ahí. Pero no siempre es así. ¿Ok? A ver, pensemos en algo. Si se les ocurre algo, bienvenidos chicos de los que hayan leído, que les haya dejado ahí un agujerito. En lo particular a mí, y un caso que me gusta mucho mencionarles es cuando, que ahora ya está un poco más resuelto, pero imagínense, han pasado más de 30 años para que hagan esto. Si ustedes han leído la ley, dice, ¿no es cierto?, el artículo 11, que están exentas las exportaciones. ¿Sí, chicos? Hola. Amelita, hablemos contigo, Pame. Sí, licenciada, ¿me logra escuchar? Sí, perfecto, Pamelita. Pamelita, entonces fíjate, tú has leído y la ley dice, ¿no? Están exentas las exportaciones. Muy bien. Y yo digo, bueno, por la ley, entonces cuando yo exporte lo que exporte, para mí está exento porque está en la ley. Ahora, te vas a ver la ley 1990, que es la ley de exportaciones, y la pregunta es esto. La ley de exportaciones prevé o preveía la exportación de servicios, Pamelita, de acuerdo a lo que tú conoces. Ay, no sé, licenciada, no vi la ley. Ya, Pamelita, esa es otra ley que vamos a leer, ¿ya? Les dije que les iba a subir la hojita y dentro de esa hojita está prevista la ley. La ley 1990, que es la ley de aduanas, ¿ya? Si tú te la lees enterita, ¿ya? Vas a ver que no prevé. Uy, perdóname un segundito, mi batería está baja, dame un segundito, voy a conectar. Ahora sí. Entonces, tú te puedes leer toda la ley de aduanas y no vas a encontrar. La ley de aduanas no prevé el tema de servicios. Te dice cómo va a salir la mercadería, qué documentos necesitas, las revisiones, qué va a pasar cuando importas, pero no hablaba nada sobre lo que era la exportación de servicios. Y entonces, cuando un profesional decía, me están contratando desde Alemania, para que yo les haga un estudio, tengo que viajar un mes allá, todo, y me van a mandar el dinero a una cuenta en Bolivia. Tengo que pagar. Y pagaba. ¿Sí? Recién, el año pasado ha salido la norma que ha establecido el tema de las exportaciones de servicios. Entonces, ese era un gran vacío. Y ese vacío se lo ha tratado después de taponear con pequeñas cositas. Primero se ha dicho, ¿sabe qué? Están exentas todas las exportaciones de bienes. ¿Por qué? Porque la ley de aduanas lo establece. Luego dijeron, también se incluyen como exportaciones los servicios de turismo receptivo. También se considera exportaciones a los servicios que brindan los hoteles, ¿ya? A los turistas que no tienen domicilio legal en Bolivia. ¿Sí? Y por último, se incluyó a las empresas que realizan transporte de mercadería, pasajeros al exterior. ¿Se dan cuenta? Cuando la ley marco, la ley 843, sí, ahí ustedes lo han leído, dice, están exentas las exportaciones en general. Pero resulta que contraviene con una ley que no establecía cuáles eran los mecanismos. Y como no vienen esos mecanismos, pues los profesionales que exportaban servicios, pues lastimosamente tenían que pagar IVA. No era equitativo de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, como bien decía su compañero, si la ley, si la norma, si la redacción está totalmente clara y prevé todos los aspectos relacionados a otras normas que no contravengan, que no se contrapongan, entonces sí está bien, puedo aplicar el método literal. Pero en la generalidad de las veces me voy a encontrar con vacíos. Muchas gracias, Pamelita.
¿Algo más que quisieran ver con el método literal o pasamos al lógico? Ok, pasemos al lógico. El lógico. Ok, yo comienzo y digo, voy a hacer una lectura de la norma. La leo y digo, bueno, no está del todo claro. ¿Sí? No está del todo claro. Entonces, en este método, chicos, en el lógico, lo que se trata es de interpretar lo que quiere decir la ley. ¿Sí? ¿Qué habrá querido decir cuando puso esto? Vamos a seguir con ejemplo. Cuando la ley en el artículo 11 dijo, se exencionan todas las exportaciones, ¿qué habrá querido decir? Entonces, más allá de lo literal, yo como persona que estoy interpretando, digo, para mí es en general, porque dice en general. Entonces, para mí, por más que la ley de aduanas no haya previsto, todo lo que es exportaciones, sean bienes o servicios, que es que puedo exportar, tiene un sentido. ¿Y cuál es ese sentido? Tengo que analizar y decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué el Estado renunciaría al IVA cuando está exportando? ¿Por qué renunciaría al IT cuando está exportando? Entonces, la primera idea que se me viene, digo, es lo que estamos tratando de hacer o lo que el Estado pretendía hacer era impulsar, empujar. ¿A qué? A que las fábricas, a que las personas, ¿sí? Saquen al exterior, ¿sí? Los productos, los servicios, los bienes. Pero quiero que esos productos lleguen al exterior, se hagan conocer, ¿sí? Sin una carga tributaria, o sea, que lleguen a un precio competitivo. Entonces, para nivelar el tema de la competitividad en cuanto a los precios, indudablemente a la calidad de los servicios, lo que hago es decirle, ok, no pagues impuestos en Bolivia. Es diferente a lo que pueda suceder en el país de destino, ¿no? En el tema de importaciones, pero en Bolivia no. Entonces lo que va a suceder es que tú te vas a ir con un precio mucho más competitivo. Bueno, entonces, en este metodológico, lo que estoy tratando de hacer es de que apelar al sentido de las palabras y relacionar la norma que se está interpretando con el conjunto de la legislación que afecta a los hechos cuya sujeción atributo se desea establecer. ¿Sí? Estoy hablando de exportaciones, estoy hablando de la ley 1990, estoy hablando de el tema de lo que podría ocurrir en los países de destino de los bienes y servicios. Estoy hablando también de precios competitivos y también puedo estar hablando de aranceles, ¿sí? O de convenios internacionales en los cuales, indudablemente, chicos, si en algún momento ustedes leen un tratado, un convenio internacional para evitar la doble imposición, van a ver que esos convenios de imposición básicamente tienen los tres conceptos de las capacidades contributivas: la renta, la propiedad y el consumo. Y entonces ahí van a ver que cuando habla de renta, habla de lo que son, por ejemplo, profesionales dependientes, independientes. Cuando habla de consumo, habla de qué es lo que sucede cuando yo le envío a su país un producto o un servicio. Bueno, entonces, el lógico, el método lógico es mucho más, yo diría, centrado a aquello que el Estado pretendía en su momento legislar, ¿ya? Y que no lo puso en las palabras correctas o que no lo amplió en su debido momento, pero que era su objetivo. ¿Preguntas, comentarios? ¿Ya? Ok. Vámonos al tercero. Dice el método histórico. El anterior era lógico, ¿no? Decíamos, bueno, ya leí la norma, algo no está previsto,
La vuelvo a leer y digo, ¿cuál es la lógica que en su momento aplicó el Estado? ¿Qué quería hacer? ¿Por qué lo quería hacer? Ahora digo, no, no me sirve. La lógica no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque resulta que ahora yo tengo una operación, una transacción que es nueva. Puedo tener una operación que he decidido implementar en Bolivia y es totalmente válido, ¿no? Tenemos nuevos emprendimientos, nuevos negocios, nuevos planes de negocios. Y entonces decimos, esta mi operación, esta mi actividad no estaba prevista. Es más, en el momento que se dio, yo creo que ni por lógica el Estado había pensado en esta posibilidad de negocio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es recurrir a los antecedentes legales que tengan semejanza, chicos, que tengan alguna similitud, ¿sí? Con el problema que estoy pretendiendo resolver. Hace 30 años, las modificaciones últimas recién han incluido, por ejemplo, el tema del leasing. Hace 30 años teníamos lo que son las operaciones bancarias normales, ¿sí? Depósitos y créditos. Entonces, cuando el mercado financiero lanza nuevos productos financieros, podría utilizar este método histórico y decir, a ver, en ese momento había un negocio parecido. Los bancos que estaban vigentes en ese momento hacían de alguna manera leasing. Les puedo asegurar que sí hacía leasing, solo que no se llamaba leasing, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo hago es trato una determinada situación, trato mi problemita, ¿sí? Acomodándome a las circunstancias que pueden haber rodeado el momento en que se sancionó la ley. ¿Sí? Me voy hacia atrás y digo, había este tipo de operaciones y este tipo de operaciones se asemejan a lo que ahora estoy pretendiendo hacer. Por lo tanto, yo aplico esta normativa tributaria parecida o similar a la que existía en ese entonces. Y entonces nos vamos a encontrar con una serie de operaciones nuevas, sobre todo en el mercado financiero, ¿no? El leasing, que ya ha sido incluido. Si bien está también lo del tema del fideicomiso, fíjense, el mejor ejemplo que se me ocurre en este momento, factoraje. Fíjense que el factoraje está previsto en el Código de Comercio, ¿sí? Y ahora se está haciendo factoraje, sobre todo las empresas de telecomunicaciones, servicios por cable, están haciendo factoraje, ¿ya? Pero el factoraje, dentro de lo que es el marco de la ley 843 como tal, se prevé como una sucesión de cuotas por cobrar y de créditos, no como factoraje como tal. O sea, no existe una coerción entre lo que es la norma tributaria y lo que es el Código de Comercio en cuanto a factoraje, ¿ya? Entonces, cuando llegue el momento en que ustedes estén trabajando y estén pensando en hacer, por ejemplo, una transacción de factoraje, tienen que tomar las dos normas. Y tomando las dos normas, el Código de Comercio, que es mucho peor, mucho más ambiguo también, entonces lo tengo que aplicar conjuntamente la ley tributaria y aplicando lo que es este método histórico, ¿sí? Puedo definir cuál considero yo que sería el tratamiento tributario que le tengo que dar a las operaciones de factoraje. ¿Okay? Y hay lindas operaciones para analizar. Tengo factoraje, voy a tener warrant, porque ha crecido muchísimo el mercado financiero, ¿verdad? Están muy calladitos. ¿Qué opinan, chicos? Camilita, ¿qué opinas tú? Licenciada, opino que es muy interesante aprender con qué ley vamos a utilizar o trabajar para interpretar los casos. Qué bueno que te parezca interesante. Esta parte, Camilita, de la doctrina y la teoría, a veces resulta un poquito aburrida, ¿sí? Y no te digo que no, es aburrida. Pero resulta que cuando ya estás trabajando en los hechos
Y si estás metida en lo que es tributación como tal, ya, pues es la utilidad más grande que puedes tener. ¿Por qué? Porque la ley está, los reglamentos están, ¿sí? Sin embargo, cuando tú empiezas a aplicar la normativa y empiezas a hacer tus propias conclusiones en cuanto a cómo vas a hacer las cosas, porque además quieres hacerlas correctamente, pues te empiezas a tropezar y tropiezas y dices, quisieras que sea como la canción, ¿no? O sea, tropezar, pararse y ya, y no tratar de no volverse a tropezar. El tema es que los tropiezos se van a dar porque así como la norma no prevé todo, la norma no prevé la cantidad de ideas, no prevé la cantidad de posibilidades de negocio que la gente puede realizar. Y realmente es un mundo maravilloso. Cuando ustedes vayan a ver no solamente las operaciones que están previstas en la nueva ley financiera, cuando vayan a ver operaciones forward, por ejemplo, que son tan hermosas, ¿sí? Las operaciones forward son hermosísimas. Entonces van a ver cuán importante es aplicar los métodos de interpretación, ¿sí? ¿Saben lo que son las operaciones forward, chicos? No, Lick. Operaciones forward, en otras palabras, en español son los futuros, ¿sí? Es, por ejemplo, que tú decidas hoy sembrar papa y dices, voy a sembrar papa eh, voy a sembrar papa de la que quiere Burger King, ¿sí? Voy a sembrar hectáreas de esta papa. Entonces haces tu inversión y le dices a Burger King, ¿a cuánto estás comprando la papa? Yo compro la arroba a 40 o compro a 50 desde el Perú porque la traen de Perú. Entonces dices, yo te le voy a sacar la misma papa, con la misma calidad, te muestro y le haces la demostración. Y le dices, yo te voy a vender esta misma papa dentro de 3 años, ¿sí? Pero tú me tienes que comprar mínimo tantas toneladas, ¿sí? Y me vas a pagar a 40 bolivianos. Y yo te aseguro que vas a tener la producción y tú me aseguras cuánto me vas a pagar. Eso se llaman futuros. Y entonces ahí tienes que evaluar en qué momento se da el contrato, en qué momento se va a tener que pagar los impuestos, ¿sí? ¿Qué pasa si, digamos, esa producción no se concreta, si hay pérdidas? Los forwards tienen La ventaja del forward, chicos, es que, fíjense, el productor está asegurándose un precio, ¿sí? Está asegurándose un precio y está asegurando la venta de toda su producción. Y el comprador se está asegurando el contar con el inventario y está asegurando que el precio, por más que la papa se dispare a 80, porque no hay papa, le va a seguir pagando 40. Son hermosos. Estudian forward, es bello. Futuros. En este una pregunta, perdón. Adelante, Senka. En este caso, me pongo a pensar, también habría muchas grandes desventajas, ¿no? Por la volatilidad del mercado, digamos, que tal si en unos 3 años que han quedado, qué sé yo, no sé, como le digo, muchas cosas pueden suceder, entonces lo que has previsto que le ibas a vender a 40, tus costos van a subir y ya no estarías ganando. Es así. Y es totalmente cierto. Eso les ha pasado a los de soya, a los soyeros, porque ellos se han hecho bastante forward. Y han tenido el problema con el tema de la calidad de la soya. Más lo que vino esto de la cuarentena. Toda la razón. Pero es apasionante el tema. Muchas gracias, chicos. Vámonos. Siguiente método. Evolutivo. ¿Alguien? Licenciada, Adelante, Susan. tenía una consulta. En el caso, por ejemplo, de que, por ejemplo, ahora se han dado emprendimientos nuevos en bases tecnológicas y, por ejemplo, la ley históricamente no ha previsto que iba a haber la pandemia o que iban a surgir estos nuevos emprendimientos.
¿cómo se abarcaría el tema histórico en este caso? Si es que no existen los suficientes antecedentes como para tomarlos en cuenta para un nuevo emprendimiento. Tú has debido escuchar, Susan, lo que estaba sucediendo el año pasado. Sí, el año pasado. A ver, nos hemos encerrado el 2020, 2021. El año pasado. ¿Recuerdas que ha salido normativas para tratar, porque no se han llegado a aplicar, para tratar de grabar o para tratar de lograr que las personas que realizan e-commerce, ¿sí? Llámese Spotify, ¿sí? A términos internacionales, ¿sí? O llámese pequeños emprendimientos, por ejemplo, Mercado Libre, ¿sí? Traten de pagar. ¿Viste eso, Susan? ¿Verdad? No lo había visto. No lo viste. No lo había considerado. Salieron resoluciones y hubo muchísima información porque la pretensión del Estado es justamente que ellos paguen, ¿sí? Entonces, si tú tienes una suscripción a Spotify, si tienes una suscripción de Netflix, el Estado dice, señores, ustedes están vendiendo servicios a través del Internet, pero el servicio está siendo utilizado en Bolivia. Entonces el Estado boliviano dice, tienen que pagar. Ahora, una vez que sale esa norma, ¿sí? Tanto las empresas como el cliente que utiliza los servicios dice, ok, ¿y qué tengo que hacer? Entonces dice, bueno, en el momento en que el banco te esté debitando de tu cuenta, porque tú pones tu número de tarjeta, ¿verdad? Entonces ellos mensualmente te van quitando lo que corresponde al mes. Entonces el Estado dice, en el momento que tú vayas pagando, ¿sí? Alguien tiene que declarar. ¿Quién va a ser ese? Bueno, vas a tener que ser tú el que estás en Bolivia, porque el otro está en el exterior. ¿Cómo llego al que está en el exterior? Yo no sé quién es el que está en el exterior. ¿Ok? Entonces tú que estás en Bolivia, que sabes que tu banco que te ha quitado, vas a tener que, ¿sí? Declarar, mencionar que tienes ese servicio y esa nota de débito que te llega del exterior, indudablemente tendría, aquí viene el problema, tendría que tener un componente de impuesto. Y ese componente de impuesto, el banco tendría que pasárselo al Estado. Entonces, el banco dice, ¿y yo cómo le paso al Estado? Porque a mí no me está llegando nada. Es un convenio entre el cliente y Spotify, digamos. Entonces, Spotify le cobra. Yo solamente soy un intermediario y le cobra $60. ¿Y ahora cómo hacemos para implementar el impuesto? Se queda en nada. El ejemplo nacional. El Estado dice, me acuerdo que era el director de impuestos, dice, he visto que hay mucho, porque subió el año pasado, mucha propuesta, mucha oferta de productos en Internet. ¿Sí? Yo entro al Face, busco en el Face y digo que quiero un jarro pintado. ¿Sí? Sí aparece, ¿no? Muchas personas en N sitios que me van a decir, sí, aquí está el jarro pintado. O basta que digan, ¿saben qué? Yo estoy haciendo jarros pintados, aquí está, ¿sí? Se los vendo, se los entrego donde ustedes gusten. Entonces, impuestos en ese caso también está grabado. ¿Por qué? Porque la persona que está colocando el producto en esa página de Face está vendiendo y las ventas están grabadas, ¿sí? Más Más allá de que están grabadas las ventas, dice, a ver, ¿qué dice, qué menciona la ley? El sujeto pasivo es la persona que realiza la transacción, ¿sí? Una persona que vende. ¿Hay un vendedor? Sí. Segundo, ¿hay un precio de venta? Sí, yo lo estoy viendo en la pantalla de la computadora, en el Face. Dice ahí que cuesta 15 pesos. Es más, a veces que hacen subastas, ¿no? Ya está ahí, la última línea del que ganó la subasta. Entonces hay un precio de venta, se está pagando. Entonces dice, señores, tienen que pagar. Entonces pregunta,
Ok, yo pongo mis tasas pintadas en la internet de compra. Voy a ir a la renta a inscribirme por mis tasas pintadas. Respuesta de fisco, sí. ¿Por una vez? Sí. No. La ley dice por actividades. Y ese ha sido un acto aislado. Entonces, no. ¿Qué está sucediendo? Entonces, lo que está sucediendo es que no existen los mecanismos. El Estado hasta ahora no encuentra los mecanismos para llegar a estas personas que están haciendo el e-commerce a través del Internet. De que lo está buscando, lo está buscando. En cualquier momento nos va a llegar. Penosamente nos va a llegar. Gracias, Lisa. A ti por la participación, Susana. Y no te pongas triste. Licenciada, Mientras tanto, aprovechen, vendan todo lo que puedan. licenciada, ¿Mm? una consultita. La forma de fiscalizar o controlar a veces del Estado es cuando hay una oficina formal física donde se pueda comprobar si se emiten facturas o no. En Internet es demasiado complicado llegar a a un sistema de control así, porque incluso los nombres no son reales o pueden ser la forma de trabajar es muy, no sé, muy incierta, que no creo que pueda ser tan fiscalizada o tan controlada. ¿Cómo sería que pudiera el Estado tomar control respecto a ese tipo de comercio? Es muy complicado. Lo que han hecho el año pasado, estaban identificando los IDs, ¿puedes creer? Así como tiene la policía, ¿no es cierto? El tema de investigación de IDs. Ellos dijeron, el director de impuestos dijo que iban a identificar los IDs de las personas que eran las que más subían este tipo de... Por eso te hablaba de Mercadito Libre, algo así, no me acuerdo el nombre, ¿no? Entonces ellos dijeron, tenemos un departamento de inteligencia que puede identificar de quién son los IDs y dónde están, pero no se ha llegado a hacer. Esa era la forma que plantearon hacer, de notificarlos a la dirección donde el ID estaba registrado. Ahora, fíjate lo que está sucediendo. ¿Cuánto tiempo puede pasar en esto? Esto todo depende de la decisión del Estado, ¿sí? Porque fíjate, James, ¿qué pasa con los vendedores de Ralo y Salmón? ¿Saben dónde están? ¿Sí? Saben que venden a más de 100 o 300 bolivianos un producto. Tienen un domicilio, tienen un NIT. ¿Los pueden fiscalizar? Una cosa es poder y otra cosa es chicos, querer. Yo quiero fiscalizar. Yo sé que están desviándose de lo que es la normativa. Yo sé que no están dentro de lo que dice el régimen simplificado. Yo he estado, ¿ya? Entonces, yo quiero fiscalizar. Yo quiero entrar y quiero demostrarles que tienen que pasar al régimen general. ¿Lo puedo hacer? ¿Lo ha podido hacer el Estado, chicos? No, licenciada, y lo mismo con el mercado de coca también, ¿no? Que no facturan, sino que venden mucho y tampoco hay una norma que les pueda cobrar impuestos y eso también es un problema. O sea, no es justo. Eso es la presión social. ¿No? Porque a la vez que han tratado de fiscalizar, los fiscalizadores han salido pues heridos, los han apedreado. ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto el Estado puede hacer uso de ese poder coercitivo, de esa fuerza que tiene para obligar a la gente a pagar impuestos? Actualmente no puede y no ha podido los años pasados. Como te digo, ha habido heridos. Entonces, si tú contratas, sobre todo en los operativos, porque
tampoco existen recursos para tener personal suficiente para trabajar en fiscalización en todo lo que abarca lo que es nuestro mundo de contribuyentes acá en Bolivia. Entonces lo que se hace es contratar y se organizan cada 3 meses, ustedes han de escuchar, se llaman grupos de operativos, ¿sí? Y algunos compañeros, ex compañeros suyos, por eso trabajan ahí. Entonces hacen la convocatoria, los contratan por 3 meses y se abocan a revisar ciertos negocios o a ir a hacer revisión, ¿ya? Y penosamente, yo le digo penosamente porque tengo exalumnos ahí, muchas veces las mandan a hacer, por ejemplo, la fiscalización a a las discotecas del alto. No estoy hablando del tema de municipalidad, ¿sí? Los mandan a la 1, 2 de la mañana al alto, jovencitas, a ver si esas discotecas están facturando. Entonces, una señorita que está dentro de ese operativo, que tiene mucha necesidad, pobrecita va a ir y va a poner en riesgo su integridad. Y otras dirán, no, no me voy a ir a meter ahí, peligrosísimo, no quiero correr riesgos, o tal vez vaya 1, 2, 3 oportunidades, pero no más. Entonces el Estado es el que en este momento no tiene, no sé si la palabra sea esta, les pido disculpas si la palabra es incorrecta, pero en este momento el Estado no tiene la capacidad suficiente como para llegar a realizar esas actividades de fiscalización íntegra en cuanto a la obligatoriedad que tendrían esas personas de pagar sus impuestos como el resto. ¿Ok? Y bueno, estamos un poquito sobre tiempo. Me gustaría terminar esto. Ya, chicos, voy a pasar a ver el método evolutivo que está aquí. ¿Ya? Primero vamos a ver este evolutivo y ustedes dirán, pero a ver, ¿qué le ha puesto al lado? Dice evolutivo y le puse al lado intencionalmente, dice de integración analógica. El método evolutivo. En el método evolutivo, ¿ya? Se trata de enfrentar un hecho o una situación nueva que se está presentando, ¿ya? Es decir, no existía cuando se promulgó la ley, ¿sí? Esta actividad que yo pretendo realizar no existía cuando se promulgó la ley 843. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es enfrentar esa situación nueva con una norma, imaginando cuál hubiera sido la voluntad de legislación en el caso de que hubiera conocido esta nueva operación. ¿Ya? Este método, por eso les puse esto, es muy similar, yo diría 99% a lo que llamamos el método de integración analógica. Y lo vamos a ver después. Es decir, yo tengo una operación nuevecita. He ideado un negocio nuevo. A ver, ideemos un negocio nuevo que no sea una venta, que no sea comercio, que no sea servicio. ¿A quién se le ocurre un negocio nuevo, chicos? Tal vez esto los influencers o creadores de contenido hoy en día. Sí, Creo que perfecto. No, los influencers. No sé, antes no existía. Y ahora tengo un influencer que gana, tiene ingresos, ese dinero ingresa a cuentas en el país porque tiene que tener una cuenta en Bolivia. Está siendo de alguna manera controlado en Bolivia porque la ASI la va a controlar. Entonces, lo que trata de hacer este método evolutivo es decir, hoy Estado, antes no existían los influencers, ¿sí? Si hubieran existido los influencers hace años, tal y como emitiste la ley, ¿sí? ¿Qué hubieras hecho? ¿O qué hubiera hecho el Estado? ¿Sí? Trata de eso. Es decir, ¿qué hubiera hecho el Estado en ese momento si hubiera conocido la posibilidad de que existan estos influencers? Posiblemente hubiera dicho, están ganando, a mí lo que me interesa es que están ganando en Bolivia, entonces grabo. Entonces el influencer hubiera dicho, un momentito, yo no trabajo únicamente en territorio nacional, como dice la ley, ¿sí? Yo trabajo a nivel mundial. Entonces lo que estoy haciendo es
exportación de servicios. Por lo tanto, querido gobierno, ¿sí? Querido Estado, tendrías que haber previsto las dos situaciones: operaciones grabadas y operaciones exentas. Ahora, cuidado chicos, acuérdense que en la anterior clase hemos visto lo que son operaciones grabadas y no grabadas. Y ahora estamos hablando de tres: operaciones grabadas, operaciones no grabadas y operaciones exentas. ¿Sí? Entonces, en este método evolutivo me dejan crecer en el ámbito de mis nuevas ideas, de mis nuevos negocios, de mis nuevas posibilidades de crecimiento económico financiero, pero tengo que retrotraerme a lo que en ese momento hubiera hecho el Estado, porque no hay nada que me diga que esto tiene o no tiene que pagar impuestos. ¿Okay? Ahora, esperen un poquito. Vamos a ir directamente a la integración analógica para que se comprenda un poquito mejor. Y entonces, ¿qué es la integración analógica? Dice, el método de integración en el analógico, chicos, más o menos me va a decir, ok, tienes esta nueva operación de los influencers. ¿Qué hubiera hecho el Estado en el momento en que se hubiera enterado, allá por el año 86, de que venían los influencers? Y, no sé, exportación, grabados, no grabados, no sé. Pero le trato de dar un sentido, de decir, creo que hubiera hecho lo mismo, de decir, hay ingresos grabados, ingresos no grabados y exentos. ¿Por qué? Porque efectivamente van a estar en el Internet, van a estar en la nube, todo eso, el tema de esos negocios, vienen, no solamente en el territorio nacional. Muy bien. La integración analógica, ¿ya? Lo que me dice es, voy a extender la aplicación de la ley, ¿ya?, a casos no contemplados. ¿Sí? O sea, no había previsto el tema de los influencers, pero sí prevé todo lo que era grabadas, no grabadas y exportación. Entonces, me agarro de la mano de lo que es exportaciones y digo, esta parte de las exportaciones, esta normativa de exportaciones, la aplico a tu tema o a tu caso de influencer. ¿Ok? Entonces, voy a extender la aplicación de la norma a los casos no contemplados. Un segundito, por favor, perdón. ¿Qué? Bien. Sí. Claro, es solamente para... Sí. Perdón. ¿Ok? Entonces, mediante este método, chicos, ya se pueden identificar las normas que son necesarias de sancionar. Por eso se llama integración analógica. Ok, no estaba previsto. Puedes agarrarte por ahora el tema de exportaciones que estaba previsto. ¿Por qué creo que se aplicaría? Si en su momento hubiera conocido, si lo hubiera aplicado. Pero sigo en la duda. Digo, ¿realmente será lo lógico? ¿Será lo razonable? No sé. Y entonces, este método a mí me encanta porque a ustedes sobre todo les tiene que fascinar. ¿Y por qué? Porque este es el que les va a dar lugar a qué? A que ustedes... Ay, lo pinté todo. Sorry. Solo quería pintar esta. Soy malísima para esto, chicos. Van a disculpar, ¿ya? Ahí está. ¿Sí? Entonces, este método evolutivo va a dar lugar a que yo aplique un método de interpretación analógica. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo voy a hacer es interpretar cuáles son los límites que existían en la norma anterior, cuáles son los límites que existen actualmente, cuál es mi problema, en este caso estamos hablando de los influencers, ¿ya? Y como intérprete de las normas existentes, ¿ya?,
y que no puedo yo crear otras normas. O sea, dependo del Estado, dependo de la Administración Tributaria, dependo del Viceministerio de Hacienda. Como yo no puedo crear las normas, ¿ya? Lo que yo hago es constituirme en una fuente de normas. No voy a crear las normas, pero disparo, si ustedes quieren verlo así, disparo, ¿sí?, la necesidad. Entonces, fíjense, hay gremios, Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, más allá de que yo me queje y diga, no estoy de acuerdo con esta norma, nos quejemos de esto, no sé qué, yo disparo y digo, señores, tenemos nuevos componentes, tenemos nuevos actores que son los influencers y necesitan un tratamiento tributario igualitario. Por lo tanto, señores, arrojemos la idea, ya sea legislativo o ya sea administración tributaria, de cómo va a ser el tratamiento que darles. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando vengan a fiscalizarme, me van a decir, oye, tenías que pagar. Y yo le voy a decir, ¿pagar de qué? Le estuviste pagando a un influencer, o tú eres influencer y tienes ingreso. He visto en tus cuentas bancarias. Y yo digo, la norma no me decía. Yo trataría de verlo como una explotación de servicios, pero tampoco es clara. Entonces ahí se dispara y dice, esta es la interpretación que le doy. Pero para darle forma y legalidad, señores, ustedes tienen que emitir una norma. Por eso es la gran importancia que tiene este método de integración analógica. ¿Sí? Otro caso que les doy, a ver si es más facilito. ¿Saben lo que es un reintegro de gastos, verdad? Chicos. ¿Esenquita, Susan, Rodri? Personalmente no, sí lo leí en la ley del IVA que era de donaciones, algo así de reintegro, pero no lo entendí muy No, bien. donaciones es diferente, ¿ya? Reintegro de gastos. Cuando tú trabajas, digamos que tú trabajas para mí. No, espera, a ver, vamos a ver. Reintegro de gastos, vamos a hacer un casito diferente. Trabajar con dos empresas. Seamos dos afiliadas. Perdón, licenciada, ¿podría ser como un resarcimiento, por ejemplo, con las AFPs cuando, por decir, ha pasado un accidente y tú has incurrido en los gastos de sepelio y todo eso, pero la AFP te tiene que resarcir los gastos que tú has incurrido? ¿Podría ser algo así? Sí, es un ejemplo totalmente válido. Pero para que te resarcen los gastos, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que llevarle? Bueno, las facturas, ¿verdad? Facturas, recibos de todo lo que has gastado. Perfecto, tu ejemplo, gracias, Susana. Me encanta que participen. Entonces tú llevas tus facturas y todo. Ahora esas facturas, en la generalidad, tienen que estar a nombre de la persona que ha fallecido, ¿ya? En este caso, porque existe una norma de pensiones, no existe mayor problema porque lo importante es el nombre del beneficiario y del fallecido, digamos. ¿Okay? Y les van resarciendo los gastos. El problema tributario, Susan, se da cuando se trata de dos empresas. ¿Ya? Imagínate que, ahí está, este es el ejemplo. Tú contratas un abogado, Susan, y contratas al abogado para que constituya tu empresa. El abogado tiene que ir a Fundempresa, tiene que ir a todas las otras entidades donde tú quieras verlo y el abogado, por ejemplo, va a hacer la impresión de las facturas, de todo lo que sea necesario para que seas una empresa legalmente constituida. Esos gastos que realice el abogado tienen que estar a nombre de tu empresa, Susan. ¿Sí? Entonces, él va a ir y te va a decir, aquí está, muy bien. Pero resulta que, por ejemplo, cuando va a depositar para que te inscribas a Fundempresa, ¿sí? Si bien va a registrar el nombre, todavía no estás legalmente constituida porque no tienes NIP, por una parte. Por otra parte,
el abogado también va a incurrir en otros gastos. Como no estás legalmente constituida todavía porque no tienes NIT, esos otros gastos que pueda incurrir, por ejemplo, el notario, van a salir a nombre del abogado. ¿Sí? El notario va a agarrar y va a sacar, no sé, la protocolización del acta de constitución y todo eso a nombre de los abogados. El abogado no va a incurrir en ese gasto. Te va a decir, Susan, está, gasté 3,000 bolivianos con estos recibos, con estos depósitos, con estas facturas. Algunas están a tu nombre, pero no tienes NIT. Otras están a mi nombre, pero era todo necesario para constituir tu empresa. Y tú, Susan, tienes que devolverle, ¿ya? Porque así son los hechos. Ahora, fíjate, cuando lees la ley 843 en la parte del impuesto a las transacciones, te menciona y te dice así claramente que en el caso de que existan esta devolución, si tú quieres llamarlo así, devolución, restitución de gastos, te dice que estos reintegros no forman parte de la base imponible del impuesto. ¿Qué quiere decir? Yo soy el abogado, te presento todas las facturas, ¿sí? Tú me devuelves la plata, porque todo tiene que estar al día, en tu contabilidad y en mi contabilidad, en tus estados financieros y en los míos. Entonces, tú me devuelves la plata. En este caso sí lo prevé la ley, pero en la parte del IT. Y te dice, en el caso de reintegros, señor, esos ingresos que usted obtenga no están grabados por IVA, por IT, perdón. Entonces yo agarro y digo, bueno, a mí Susan me devuelve todo, yo feliz me quedo y digo, no pago IT. Pero ¿qué pasa con el IVA? Ya que han leído el IVA ustedes. No prevé nada sobre reembolso de gastos. En absoluto. Entonces, a partir de esta norma concluimos que los ingresos de gastos, si a partir de la norma del IT, mejor dicho, concluimos que por tanto también, ¿sí?, el reintegro de gastos no están gravados por IVA, lo que estamos haciendo realmente es una integración analógica y no una interpretación. Digo, como están fuera del IT, analógicamente también están fuera del IVA. Que sea legal o no, no lo estamos discutiendo. Que es una forma de interpretación, eso sí es válido. ¿Ya? Estamos sobre la hora. Me falta este que les he puesto en mayúscula. Traten de leerlo. Está en el código en el código tributario y lo vamos a analizar más con mayor claridad porque es uno de los más importantes en este momento cuando se trata de las fiscalizaciones de la aduana y de la renta. ¿Ok? Les he puesto un ejercicio 2. Analícenlo el viernes. Voy a terminar de ver primero lo de la realidad económica. Vamos a ver sus dudas que tengan sobre el ejercicio 2. Es larguito. Tiene unas cuantas cositas nada más, pero es larguito. La idea es de que ustedes amplíen los conocimientos, sus dudas, y nosotros las observemos. Bueno, y voy a subirles esta tarde una resolución que está pasadita ya, y les voy a recalcar una partecita de es un parrafito, es una resolución muy larga sobre el sistema de facturación, pero tiene un parrafito, ¿ya? Que les voy a pedir que lo lean y que traten de interpretar qué es lo que entienden de ese parrafito. ¿Ya? Es un parrafito introductorio, pero no van a creer las infinidad de términos de doctrina que tiene este parrafito. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. Nos vemos el viernes. Entonces, continúen con la lectura. Vean el caso 2. Van a leer este parrafito más. Y cualquier duda, ya saben, me la hacen participar. ¿Ya? Voy a tratar de hablar con el licenciado Yagüita para ver si hoy sí o sí cierran y ya tener los grupos cerrados y conformados para darles los casos. Bueno. Gracias, Yasmín, por estar en la clase. Un abrazo bien fuerte. Pamelita. Que estén muy bien, chicos. Y gracias por participar. Susan, Lady, Javi, me acuerdo de otro nombre, León, Rodri. Gracias, ¿sí? Y a los demás siempre son bienvenidos, chicos. Cualquier duda es bienvenida. Licenciada, no sé la tasa del IVA.
Para eso estamos. ¿Sí? No tengan miedo, chicos. Todos tenemos que aprobar. A que no apruebe, ya sabes, una nota a su casa, en cuarentena. Bien. Un abrazo. Gracias. Buena Hasta semana, la chicos. Nos vemos el viernes, Dios mediante. Hasta luego, Lico. Gracias, Lisa. Ok.